Si realiza la suma, notará que la serie de la pantalla totaliza 127. Ahora, ¿qué pasa si analizamos, por ejemplo, dos términos consecutivos? Digamos 64 y 32. La diferencia entre estos dos términos, por ejemplo, es 32 unidades. Sin embargo, entre cualesquiera otros dos términos, como en el caso de 4 y 2, es 2. Eso quiere decir que la serie no es una serie aritmética porque la diferencia entre términos consecutivos no es constante. Ahora, ¿qué tal si en vez de la diferencia trabajo con la razón entre dos términos? Digamos 64 entre 32 es igual a 2. ¿Y qué hay de 4 entre 2? También es igual a 2. Es la misma constante. Eso quiere decir que la serie es una serie geométrica y que su suma se puede definir por el modelo Sn igual a 1 por 1 menos r a la n entre 1 menos r, donde r es esa razón constante, en este caso 2, n es el número de términos y a1 es el primer término. Así que en el caso de la serie en pantalla, el modelo predeciría que es igual a 1 por 1 menos 2 a la 7 entre 1 menos 2. Eso sería 127 negativo entre menos 1, que es igual a 127. ¿Y qué tal si, por ejemplo, quisiera la suma entre los términos 4 al 32? Bueno, eso es sencillo, lo que tengo es que considerar esa serie de términos del 4 a 32 como si fueran una serie, y sería en ese caso S de 4 a 32 sería igual al primer término, que sería 4 por 1 menos la razón común, que sigue siendo 2, pero en este caso estaríamos hablando de 4 términos, y eso dividido entre 1 entre 2. 1 menos 2 sería igual a 4 por 15 negativo entre menos 1, que sería igual a 60. Ese es el poder de predicción de la fórmula. Y lo que vamos a demostrar en esta lección es cómo se puede derivar esa fórmula a partir de los datos que tenemos en la serie. Como notará, la limitación es que la razón entre términos consecutivos tiene que ser constante, y cuando hablamos de términos consecutivos es importante aclarar que siempre nos referimos al que está más a la derecha sobre el que está más a la izquierda. Así que, como habrá visto, la manera de confirmar que se trata de una serie aritmética o una serie geométrica es aplicando un examen muy sencillo. Si la diferencia entre dos términos consecutivos es constante, es una serie aritmética. Si la razón es constante, entonces se trata de una serie geométrica. Naturalmente, para ello tengo que hacer el examen por lo menos 2 veces. Como mencioné al principio, la fórmula para predecir la suma de cualquier serie de términos en una suma geométrica está dada por el siguiente modelo. Ahora, el reto es cómo llegar desde aquí hasta aquí. Consideremos lo siguiente. Digamos que el primer término en la serie es A1 y que la razón entre dos términos consecutivos, siempre tomando el que está más a la derecha entre el que está más a la izquierda, es R. Y que el número de términos en la serie es igual a N. En vez de números, usemos letras. Digamos que Sn, que representa la suma, es igual a A1 más el segundo término sería A1 por R. ¿Por qué? Porque si la razón entre dos términos es R, es lo mismo que decir que el segundo término es igual al primero por la razón. El tercer término sería
más A1 por R por R. Pero eso sería lo mismo que A1 por R al cuadrado más A1 por R al cubo y así por el estilo hasta llegar a A1 por R a la n menos 1. ¿Por qué a la n menos 1? Porque en el enésimo término sabemos que R empezó a partir del segundo término, así que sería R a la n menos un término. Ahora tenemos esa expresión en la pantalla y sabemos que yo puedo multiplicar cualquier lado de una expresión por cualquier constante siempre y cuando lo haga a ambos lados. Así que digamos que multiplico acá por 1 menos r y multiplico también el otro lado de la expresión por 1 menos r. Del lado izquierdo me quedaría 1 menos r por Sn y del lado derecho me quedaría, primero me quedaría toda esta expresión, porque toda esta expresión por 1 se queda ahí, menos toda la expresión multiplicada por r, pero en ese caso el primer término sería A1 por r, vamos a incluir paréntesis acá, más A1 por r al cuadrado, más A1 por r al cubo, más A1 por r a la n menos 1, más a r a la n. Y recuerde que hay un signo negativo frente a toda esta expresión, así que todos esos términos son negativos. Y cuando empiezo a agrupar términos, me quedaría del lado izquierdo 1 menos r s a la n sería igual. Ahora, note lo siguiente. Todos estos términos cancelan. Y lo que me queda es A1 menos AR a la N. Okay. Digamos que saco A1 de factor común, me queda A1 por 1 menos R a la N. Pero yo lo que quiero buscar es Sn y Sn está acompañado por 1 menos R. Así que tendría que aplicar el mismo criterio anterior, en este caso dividir ambos lados por 1 menos R. Sería 1 menos R aquí y 1 menos R acá. Y de este lado el 1 menos R con el 1 menos R cancela. Y me queda que Sn es igual a A1 por 1 menos R a la N entre 1 menos R, donde A1 es el primer término de la serie, R es la razón común entre dos términos consecutivos, N es el número de términos. Y básicamente esa es la derivación del modelo. Sumamente sencilla y muy intuitiva.